Nuestra generación está muy informada y es muy escéptica respecto a los medios corporativos y tradicionales. Creo que en general, la confianza en los medios corporativos está en su punto más bajo, lo cual es algo bueno. Es algo para celebrar porque no son confiables. Difunden propaganda, es su trabajo. Tienes éxito en los medios corporativos mintiendo descaradamente. Así que es bueno que nadie esté escuchando eso. Creo que hay un reconocimiento entre las personas de mi edad de que lo que escuchan en CNN, Fox News o MSNBC no es cierto. Lo que leen en The New York Times o The Washington Post omite detalles clave de eventos reales en el mundo real. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con un joven colega que tengo conmigo, Harry Berger. Harry tiene un título en estudios rusos y de Europa del Este y ha estado trabajando para System Update de Glenn Greenwald durante los últimos 2 años. Harry decidió recientemente hacer su propio programa y ahora va a construir su propia operación mediática. Cooperaremos en este canal, estaré transmitiendo un par de sus programas que ya está produciendo en este momento, y para presentarlo queremos hablar. Así que Harry, bienvenido. Pascal, muchas gracias por invitarme. Soy un gran admirador de tu canal y ustedes hacen un trabajo muy importante. Estoy encantado de ser parte de él. Bueno, muchas gracias por contactarnos. Dijiste que vas a producir tus propios programas, quiero decir, tus propias entrevistas. De hecho, y ya tenemos una esperando solo hasta que esta entrevista salga, que será con el profesor Ivan Kachanovsky, quien también ha estado en este canal. También vas a hablar con estas personas ahora. Me gustaría presentarte un poco y también tener una discusión contigo sobre tu demografía, porque eres muy joven. Entiendo que naciste en 2001. Sí, exactamente. Nací en mayo de 2001. Cuéntanos un poco más sobre ti y, quiero decir, las cosas que te gustaría que la gente supiera. También sobre cómo llegaste a trabajar con Glenn Greenwald y lo que has aprendido en los últimos años. Y también acabas de salir de la universidad, ¿verdad? Quiero decir, hace 2 o 3 años. Así que... Es cierto. Así que realmente fue un sueño hecho realidad trabajar con Glenn, porque creo que es uno de los últimos periodistas de verdad. Es alguien a quien siempre he admirado desde que era niño. Escribía sobre temas como la guerra contra el terrorismo, los abusos de vigilancia por parte de nuestro gobierno, toda la tortura que estábamos haciendo en el extranjero. Y en general, siempre ha tenido y todavía tiene hoy una mirada muy crítica sobre la forma en que Estados Unidos se involucra en el extranjero y la propaganda de los medios corporativos que proviene de partes del gobierno de Estados Unidos y fuentes de gobiernos occidentales que se difunden para ocultar nuestro papel en el extranjero. Siempre ha sido uno de esos periodistas, como Noam Chomsky de esa tradición, que aborda eso. Siempre he respetado eso y creo que realmente lo hace mejor. And I've always respected that, and I think really he does it best. So está haciendo un trabajo increíble. Quiero decir, System Update es una joya, especialmente en la forma en que aborda la cobertura de las cosas importantes que están sucediendo y cómo es capaz de producir ese programa. Pero tú mismo luego fuiste a la universidad. ¿Cuándo te diste cuenta de que muchas de las narrativas estándar que existen, no solo en los medios, sino también en bastantes libros de texto, ¿verdad? Y no son necesariamente mentiras. Es solo una forma de encuadrar en la que percibimos la política mundial y, digamos, el fin de la Guerra Fría, como este momento de gran liberalización y finalmente, la democracia liberal va a reinar suprema y todos seremos felices hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo te diste cuenta de que había algo extraño en eso? Bueno, sí, como dices, no es necesariamente que estén mintiendo descaradamente,
lo cual hacen todo el tiempo. Y en System Update revelamos mucho de eso. Probablemente sea el mejor programa para ver y exponer todas esas mentiras y quiénes son las personas que las difunden más, los verdaderos agentes de desinformación. Pero no lo sé. Quiero decir, diría que fui muy consciente desde joven de todas las mentiras en la guerra contra el terrorismo, la idea de que no había armas de destrucción masiva. Vengo de una familia liberal, y eso es una de esas cosas de las que todos hablan todo el tiempo. Oh, Saddam Hussein nunca tuvo armas de destrucción masiva. George W. Bush y los neoconservadores nos mintieron para entrar en esa guerra. Esa es precisamente la clase de sabiduría con la que crecí, y cuanto más investigaba, más horrorizado estaba, porque no era solo ese conflicto, eran muchos otros. Fue Libia después, y luego Siria, la guerra de cambio de régimen que intentamos hacer allí en secreto durante muchos años, y finalmente las mentiras alrededor de Russiagate, que culminaron en nuestra postura más agresiva hacia Rusia, llevando a esta confrontación actual. Así que hubo muchas mentiras que vi en tiempo real, y los intentos de ocultar la verdad que están ocurriendo constantemente, incluso en 2024, especialmente alrededor de la guerra en Gaza que estamos apoyando, y principalmente la guerra en Ucrania. Sí. Estoy bastante interesado en esto también, solo en cuanto a tus datos demográficos. Porque ya sabes, una de las cosas sobre este canal aquí, Neutrality Studies, es, y superpondré la imagen de esto aquí, que tenemos un 35.8% de la audiencia de Neutrality Studies, siendo de 65 años o más. Y el grupo demográfico de 55 a 64 es como el 24%. Así que aproximadamente el 60% de las personas que ven esto tienen 50 años o más. Y tu grupo demográfico de 18 a 24 es como el 1.5%. Hay muy pocos jóvenes viendo este programa. Y supongo que también Glenn Greenwald probablemente tiene estadísticas similares. Esto me lleva a creer que la generación más joven está menos interesada políticamente o es menos crítica. Pero creo que eso podría ser una percepción errónea, porque ustedes están simplemente en diferentes posiciones en los medios. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu impresión de tu generación y tus motivaciones políticas o politización en general? Politicization in general? Quiero decir, no sé. No sé si hay una falta de disidencia en nuestra generación. Creo que nuestra generación está muy informada y es muy escéptica respecto a los medios corporativos y tradicionales. Y creo que en general, la confianza en los medios corporativos está en su punto más bajo, lo cual es algo bueno, es algo para celebrar porque no son confiables. Difunden propaganda, es su trabajo. Tienes éxito en los medios corporativos mintiendo descaradamente, así que es bueno que nadie esté escuchando eso. Y creo que hay un reconocimiento entre las personas de mi edad de que lo que escuchan en CNN, Fox News o MSNBC no es cierto. Lo que leen en The New York Times o The Washington Post omite detalles clave de eventos reales en el mundo real. Entonces, creo que hay esa conciencia entre las personas de mi edad. En respuesta a tu pregunta sobre por qué la gente no se involucra con ciertos medios, no estoy seguro. Quiero decir, creo que en TikTok e Instagram hay mucho compromiso. De hecho, quieren suprimirlo. Ha habido esfuerzos intensos, por ejemplo, por parte del gobierno israelí para censurar en las plataformas de Meta y en TikTok desde el 7 de octubre. Un incidente que me viene a la mente es cuando TikTok prohibió la carta de Osama Bin Laden, que se había vuelto viral en noviembre de 2023, aproximadamente un mes después de la invasión de Israel. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué Osama Bin Laden atacó a Estados Unidos? La gente de mi edad quería saber por qué, y yo tenía, ya sabes, menos de un año cuando esto sucedió. Así que también tenía curiosidad por esto. Cualquiera puede ir al sitio web de The Guardian y encontrar la carta de Bin Laden a América y leer sobre sus motivaciones. Nos dijeron, por supuesto, que nos atacó por nuestras libertades. Por eso, ya sabes, ocurrió el 11 de septiembre y todo eso.
Si lees esta carta, él menciona todas las cosas, todas las razones por las que nos atacó. Porque estábamos apoyando regímenes despóticos en esa parte del mundo. Porque estábamos apoyando a Israel, que estaba aplastando a los palestinos y destruyendo cualquier posibilidad de un acuerdo de paz. Y porque teníamos nuestras bases militares. Hubo muchas razones. Ninguna de ellas tenía que ver con la libertad en los Estados Unidos. Esa no fue la razón por la que nos atacaron, y si leyeras esto, lo descubrirías. TikTok prohibió rápidamente este hashtag para que nadie pudiera leerlo, y The Guardian, de hecho, lo eliminó de su sitio. Glenn cubrió esto mucho en System Update y constantemente habla sobre ello. Es un evento muy revelador, porque simplemente muestra que no quieren que la gente de mi generación sepa lo que realmente está sucediendo. Las razones por las que somos odiados en muchas partes del mundo, por personas que quieren, por ejemplo, trabajar más con China, ese tipo de cosas. ¿Cómo te explicas a ti mismo que esto está sucediendo? Sabes, uno de los problemas que tenemos cuando discutimos este tipo de eventos es que a menudo necesitamos recurrir al uso del pronombre ellos, ya sabes. Pero ellos entonces es una especie de necesitamos explicar cómo sucede, que en sociedades que no están controladas centralmente, ¿verdad? Y ni los Estados Unidos, ni el Reino Unido, Europa, quiero decir, no hay una autoridad central de toma de decisiones, y como 5 o 6 personas en una habitación oscura, como sentadas alrededor de una mesa, y luego como haciendo de titiriteros. Este es un fenómeno social. Cuando hablas con tus compañeros y personas que fueron a la universidad contigo, ¿cómo le das sentido al hecho de que tenemos este entorno de medios y propaganda, pero sucede de una manera descentralizada, que simplemente no es lo mismo que cómo funcionaba la Unión Soviética? No es lo mismo que, digamos, la propaganda en China. Quiero decir, sí, eso es completamente cierto, pero obviamente Noam Chomsky escribió sobre esto en Manufacturing Consent. Es que hay incentivos en los medios corporativos para decir ciertas cosas. Quiero decir, no me contratarían en ninguno de estos lugares como CBS News o NBC. No encajaría allí porque tengo opiniones y puntos de vista que van en contra y cuestionan estos tipos de temas de política exterior que realmente no quieren que preguntes. Y entonces, supongo que cuando la gente dice ellos, están hablando de individuos que están motivados por sí mismos en los medios corporativos, que dicen cosas para ser promovidos y realmente ascender. Y realmente la forma más fácil de ascender en los medios corporativos es mentir en nombre de personas poderosas. Así que hay muchos días. Están esas agencias de 3 letras que son muy poderosas. Y que admiten abiertamente en sus correos electrónicos internos. Por ejemplo, como hay una famosa línea en el informe de tortura de 2014 al Congreso sobre cómo los oficiales de la CIA admiten, entre ellos, que simplemente alimentan con desinformación a la prensa, que la devora. Dicen que cada vez que ves alto funcionario escrito en un artículo de Reuters, viene de nosotros, de la Oficina de Relaciones Públicas o como se llamara en la CIA. Y así admiten casualmente hacer esto y difundir desinformación. Y ya sabes, estos periodistas de los medios corporativos, si se les puede llamar así, simplemente devoran esa propaganda, la mastican y la escupen al público. Pero afortunadamente, ahora la gente está muy consciente debido a una serie de incidentes que han entendido completamente mal, y todos los han visto equivocarse, que la gente es más consciente de que lo que les están diciendo probablemente no sea cierto o no sea la historia completa. Tengo curiosidad por tu opinión sobre esto. Tanto el periodismo como la academia, de alguna manera intentan fomentar la comprensión y el conocimiento de diferentes maneras sobre diferentes temas. Pero hay una diferencia clave que he notado desde hace mucho tiempo, que es que en la academia necesitas probar todo lo que dices con una fuente, y la fuente debe ser abierta y accesible.
Quiero decir, necesitas decir de dónde lo obtuviste. Así que todo lo que afirmas, especialmente lo importante, no es solo consemnixionotia, sino, se sabe, it's piezas importantes, words, in Craftworth Services. Important pieces of your arguments, they need to be backed up. And in the natural sciences, of course, you have to... Y en las ciencias naturales, por supuesto, tienes que realizar experimentos y mostrar cómo los hiciste para que la gente pueda repetirlos. En ciencias sociales e historia, solo das las fuentes. En el periodismo, aunque a menudo funciona de manera similar, también hay este elemento importante. Glenn Greenwald, por supuesto, tuvo que trabajar mucho con esto cuando estaba trabajando con Snowden y demás, que es que tienes que proteger tus fuentes. Así que no estás obligado a divulgar, a decirle a la gente de dónde obtuviste la información. Ahora bien, mientras que para alguien como Snowden, esto es realmente importante para poder proteger las identidades de las personas, funciona en contra de nosotros, el público en general, porque oscurece de dónde proviene algo. Entonces, el New York Times y el Washington Post podrían simplemente decir, como sí, el funcionario X o la fuente Y. Y eso puede ser una completa y total invención. No tenemos forma de probarlo. ¿Tienes alguna idea de si el periodismo todavía... Este es un principio importante, como mantener las fuentes en secreto? O si esto es algo con lo que, quiero decir, no trabajo en absoluto debido a este elemento poco fiable, y trato de solo difundir personas y opiniones, donde puedo mostrar de dónde proviene. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Quiero decir, es cierto. Creo que definitivamente quieres poner el nombre de alguien en algo cuando te dan permiso. Creo que en DC hay demasiados casos donde el anonimato se abusa todo el tiempo, principalmente para difundir chismes de personas poderosas. Hacían esto todo el tiempo con Trump, filtrando información clasificada en su contra para tratar de perjudicarlo, generalmente viniendo de esas agencias de 3 letras, el Estado profundo, si se le puede llamar así. Así que se abusa totalmente todo el tiempo. Pero por otro lado, hay muchos casos donde es importante. Edward Snowden obviamente no fue realmente una fuente anónima. Puso su nombre en todo lo que hizo. Y ya sabes, Julian Assange también es otro caso famoso. Así que creo que es una pregunta difícil. Pero sí, definitivamente puedo pensar en situaciones donde la vida de alguien está en riesgo o se enfrentan a algo realmente poderoso donde necesitan ese anonimato. Y Seymour Hersh, otro periodista veterano a quien respeto mucho, basó muchas de sus historias más importantes en fuentes anónimas. Quiero decir, cuando publicó, creo que fue hace 2 años, que el bombardeo de Nord Stream fue parcialmente un trabajo de Estados Unidos. Eso se basó en fuentes anónimas. Les concedió anonimato porque eran funcionarios del gobierno. Mirando hacia atrás, resulta que lo que informó era preciso, porque ha habido muchas confirmaciones desde entonces de otras revistas, como la revista danesa Politiken. Acaban de entrevistar al capitán del puerto en el sitio de la explosión, quien afirmó que había barcos de la Marina de Estados Unidos en las cercanías en el momento del bombardeo de Nord Stream. Así que creo que pueden ser muy útiles. Correcto. No, pueden. La pregunta para mí es, si pensamos en los medios desde la perspectiva de la audiencia, del espectador, es como, mi pregunta es, ¿cómo empoderamos a las audiencias para que comprendan el mundo? Porque muchos de los ataques de los medios convencionales son en realidad ataques a nuestra capacidad de entender las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu recomendación sobre cómo los espectadores, especialmente los más jóvenes, deberían consumir los medios? Porque creo que es incorrecto, por ejemplo, no consumir en absoluto el New York Times y el Washington Post. De hecho, es importante mirar eso para entender cómo quieren que sea el mundo. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Quiero decir, el Washington Post es básicamente el portavoz del Estado de Seguridad Nacional, especialmente escritores como David Ignatius allí. Hay muchos escritores allí que simplemente dicen exactamente lo que les dicen esas agencias de 3 letras.
y es muy importante saber lo que están pensando. ¿Sabes? Cada vez que editorializan, y lo hacen todo el tiempo, solo en artículos de noticias, comenzaron esto creo con Trump, realmente editorializando en su contra. Hacen esto con cualquier artículo sobre Rusia. Ya sabes, la invasión ilegal no provocada, la agresión, no puede soportar. Es una democracia versus autocracia. Básicamente hablan en los mismos términos que la línea del Departamento de Estado News sobre esto, que esto es democracia versus autocracia, o simplemente tomándolo del sitio web de la OTAN. Y así es como manejan las cosas. Así que creo que es muy reconocible cuando escuchas las mismas cosas repetidas todo el tiempo por estos medios. Es bueno que suene una pequeña alarma en tu cabeza y te preguntes, espera, ¿es realmente cierto lo que están diciendo? Porque si todos están diciendo lo mismo a la vez sobre, ya sabes, Siria o las motivaciones de Rusia para invadir Ucrania, deberías ser un poco escéptico al respecto. Sí, entonces, si haces una comparación de medios y ves los mismos adjetivos repetidos una y otra vez, podría ser una indicación de que hay algo que necesita más escrutinio. Lo fascinante entonces es también que uno de los mecanismos es, por supuesto, llamar a la gente por nombres, ¿verdad? Es así de malo. Como Glenn Greenwald, Aaron Matei y Max Blumenthal, todos estos grandes periodistas en los Estados Unidos están siendo llamados apologistas de Putin y difusores de noticias falsas y desinformación. Es simplemente calumnia, como calumnia común. Y a veces recuerdo ese caso donde básicamente desmantelaron a Matt Taibbi por... ¿Cómo se llama? Fue en línea en, creo que fue CNN o CNBC con, ¿cómo se llama? El periodista árabe. What's his name? That Arab journalist. Mehdi Hasan. Mehdi Hasan, thank you very much. Right. And Mehdi Hasan basically. Mehdi Hasan, muchas gracias. Mehdi Hasan básicamente intentó hacerlo parecer ridículo, con un pequeño detalle insignificante. Pero una pequeña cosa que Matt Taibbi ni siquiera se equivocó. Solo lo informó de una manera que no era del agrado de Hasan. Pero este tipo de asesinato de carácter, ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? Character assassinations. What are your thoughts on that? I mean, yeah, whenever they do that, whenever they... Quiero decir, sí, cada vez que hacen eso, cada vez que hacen esto con RFK Jr., todo el tiempo, lo vemos ahora, están tratando de etiquetarlo de todo tipo de cosas. Y esto no se trata solo de política exterior. Esa es la cuestión. Realmente tiene que ver con muchas áreas, incluidas nuestras políticas internas. Siempre que no les gusta algo, o Tulsi Gabbard, que está postulada para un puesto de DNI, un papel muy poderoso en la comunidad de inteligencia, no la quieren allí porque tiene opiniones disidentes sobre todos estos temas. Él no quiere un cambio de régimen en Siria. Ella está a favor de las negociaciones con Ucrania. She is in favor of negotiations with Ukraine. She is not a hawk, which is basically... Ella no es un halcón, que es básicamente quien ha estado en el poder durante los últimos 4 años bajo Joe Biden y los halcones. Y así cada vez que comienzan a etiquetar a las personas como pro-Assad, pro-Putin, apologista de Putin o agente de desinformación, siempre lo hacen, pero nunca proporcionan la evidencia de lo que los hace ser eso. Puedes llamar a alguien así, claro, pero tienes que mostrar por qué. Y hubo un incidente famoso que me viene a la mente. Fue realmente embarazoso para ella. Alguien que creo que difunde mucha desinformación, Bari Weiss, es muy popular, dirige el Free Press, que supuestamente es un gran medio independiente, aunque sus posiciones son realmente indistinguibles de cualquier neoconservador o del Weekly Standard. Indistinguishable from any neocon or the Weekly Standard. So I'm not really sure where there's that much original about her, but Así que no estoy muy seguro de que haya algo tan original en ella. Fue a Joe Rogan, hace como 3 años, para llamar a Tulsi Gabbard, la misma persona, una lacaya de Putin o de Assad. Y Joe Rogan pregunta, bueno, ¿qué la hace eso? Y su respuesta es, oh, no lo sé. No recuerdo. Pero solo escuché en algún lugar que es una lacaya de Assad. Y entonces estas cosas, la gente escucha esto y lo repite, pero realmente no lo piensa. Y simplemente no hay nada realmente detrás de eso. Así que creo que es muy escéptica cuando escucha ese TD que es attacks
and that sort of slander. Or at least in our circles, people get O al menos en nuestros círculos, la gente es escéptica al respecto. Pero el temor es, por supuesto, que una gran parte de la población simplemente siga adelante, porque al final del día, para mantener el poder político, no necesitas convencer al 100% de la población. Solo necesitas una buena parte detrás de ti, ¿verdad? Una buena parte necesita estar inmovilizada o simplemente estar bien, para que el otro 20-30% que agita la bandera y dice que necesitamos cambiar algo, realmente no puede implementar estos cambios. Creo que, en buena medida, podemos ver eso en este momento con Donald Trump. O cómo Donald Trump fue capaz de reunir a personas que están realmente descontentas con la forma en que se maneja Estados Unidos, y también con gran parte del belicismo. Pero, una de las principales formas en que el sistema está tratando de hacer imposible que él implemente los cambios que su electorado está exigiendo. It's very true. He has a mandate. He has a mandate to, for Es muy cierto. Tiene un mandato. Tiene un mandato para, por ejemplo, poner fin a la guerra en Ucrania. Y hay una gran parte del establecimiento republicano que no quiere que lo haga, incluidas personas en su propio gabinete. Sabes, Marco Rubio es una de esas personas que ha estado apoyando la guerra en Ucrania todo este tiempo, queriendo que les enviemos los misiles de largo alcance que Joe Biden acaba de permitir que Ucrania tenga. De hecho, uno acaba de explotar dentro de Rusia la semana pasada, y ellos respondieron con un misil hipersónico en Ucrania. Así que las cosas se están poniendo muy intensas, escalando muy rápidamente. Así que definitivamente hay amenazas desde dentro de su administración, y eso también fue el caso la última vez. Ni siquiera estoy en el negocio de las predicciones, así que no tengo idea de lo que va a pasar. Solo espero que las mentes más racionales prevalezcan, pero no tengo ni idea. the more rational minds will win out, but I have no clue. Yeah, and we stand yet to see whether or not. Sí, y aún tenemos que ver si Trump es capaz de cumplir con estas promesas de paz. Quiero decir, él era el candidato a favor de la paz. Él es quien estaba haciendo campaña con esta promesa. Veremos si se materializa. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? What are your thoughts on this? Yeah, I mean, when it comes to an issue like Israel, for instance. Sí. Quiero decir, cuando se trata de un tema como Israel, por ejemplo, creo que lo que está sucediendo en Gaza es, ya sabes, el crimen moral supremo del siglo. Fue la guerra de Irak, pero ahora es lo que está sucediendo en Gaza. Quiero decir, es, como lo llamó Jorah Allon en 2004, un gran campo de concentración. Y solo puedes imaginar cómo es después del 7 de octubre, la hambruna, y simplemente las bombas que estaban cayendo. Realmente lo hemos convertido en un estacionamiento, como se prometió. Y todo eso también ha sido hecho por el Partido Demócrata y Joe Biden. Él es responsable de eso. Y entonces Trump es obviamente tan pro-Israel, un sionista fanático, como se puede decir. Zionist as it gets, you could say. I mean, I don't know what he really thinks, but at least by the people. Quiero decir, no sé lo que realmente piensa, pero al menos por las personas con las que se rodeó, todos son muy, muy sionistas y radicalmente así, queriendo ahora eliminar el término Cisjordania. Esta es la nueva propuesta de Tom Cotton. Básicamente quiero decir, aún no han anexado formalmente, pero casi están allí. Y así que realmente no veo cómo las cosas podrían empeorar mucho más. Y creo que muchos votantes sintieron lo mismo. Por eso en Michigan, Trump o Kamala Harris no ganaron esos votos. No ganaron esos votos árabes. Así que creo que la gente reconoce que este genocidio hasta ahora es el genocidio del Partido Demócrata. Sí, es una situación horrible, absolutamente despreciable en la que estar. Y me hace sentir muy, muy desesperanzado en realidad. Pero una de las cosas que me da esperanza es escuchar que personas como tú están abriéndose camino en el entorno mediático real, ya sabes, el lugar donde se necesita un periodismo honesto y real. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Porque en este canal vamos a publicar un par de tus entrevistas que estás haciendo ahora. Las estás haciendo en un estilo diferente al mío. Y estaré muy feliz de compartir eso con los demás. ¿Y cuáles son tus planes para construir tu propio enfoque para analizar el mundo?
at analyzing the world. Well, I'll definitely get into some more written Bueno, journalism. definitivamente me meteré más en el periodismo escrito. Eso es algo que quiero empezar a hacer más pronto. Hice algo de eso cuando trabajaba con Glenn, y definitivamente quiero volver a eso. He estado haciendo algunas entrevistas últimamente porque, francamente, solo tengo 23 años y no me siento lo suficientemente seguro para hablar sobre muchos de estos temas. No he pasado el tiempo que estos académicos como Ivan Kachenovsky han pasado. Quiero decir, él pasó 10 años investigando este libro sobre la revolución del Maidán y es, creo, el académico definitivo sobre el tema. Y es uno de los pocos académicos ucranianos en Occidente que estudia, ya sabes, el conflicto en Ucrania. Así que me remito a estas personas. I defer to these people. They're the people who I think nobody really talks Son las to. personas con las que creo que nadie realmente habla en los medios corporativos. Obviamente, no quieren escuchar lo que Ivan Kachenovsky tiene que decir sobre, ya sabes, el batallón Azov y los neonazis que estaban enviando camiones llenos de armas. Nadie en CNN quiere escuchar eso, pero la gente necesita escuchar lo que Ivan Kachenovsky dijo y piensa. Él dedicó tiempo a este tema. Así que creo que uno de mis objetivos es hablar con estas personas que son ignoradas o pasadas por alto y realmente examinar nuestro papel en el extranjero principalmente, pero también una serie de diferentes temas, principalmente cosas que miramos en System Update, como cuestiones de libertades civiles y simplemente diferentes temas políticos domésticos también. Domestic political issues as well. That's a good approach, and I do hope Esa es una buena estrategia. Y espero que encuentres tu propio formato muy pronto y con éxito, porque es muy necesario. Y también un formato entre tu propia generación e incluso más jóvenes, para obtener buena información. Entonces, ¿a dónde deberían ir las personas que quieren seguirte? So where should people go who want to follow you? Well, they should definitely go to my locals page. That's where I post all of my videos. Bueno, definitivamente deberían ir a mi página de Locals. Ahí es donde publico todos mis videos. También los publico en Rumble. Locals y Rumble son la misma empresa. Es realmente la alternativa de libertad de expresión a YouTube. La razón por la que publico allí es simplemente porque YouTube es famoso por la censura, especialmente sobre temas que involucran a Israel, críticas al papel de Estados Unidos en esa guerra y en general lo que Israel ha estado haciendo a los palestinos. Ha habido tanta censura en el último año, desde el 7 de octubre, sobre ese tema, y muchos otros temas que también cubro, como el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, y qué tipo de grupos están financiando allí. Ya sabes, por qué Putin invadió Ucrania. Así que creo que Rumble tiene un mejor historial de respeto a la libertad de expresión y a las ideas heterodoxas. Rumble has just a better track record of respecting free speech and heterodox ideas. Yeah, and the development of this entire Sí, ecosystem is y el desarrollo de todo este ecosistema va a ser de descentralización de todos modos. Así que creo que es una buena idea hacer eso, ir a diferentes plataformas, y con suerte encontraremos una manera de mantener nuestro trabajo juntos y organizarnos como una red. Estoy muy contento de tenerte ahora en mi red y de que colaboremos. Todos revisen a Harry Berger. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Berger o Berger? How to pronounce your name? Berger or Burger? Burger. Yeah. Okay. Berger, sí, también es un nombre alemán. Bien, Harry Berger en Locals y en Rumble. Y mantente atento a sus grandes entrevistas que también llegarán a ti en este canal. Gracias, Harry. On this channel. Thank you, Harry. Pascal, muchas gracias por invitarme.